Hay una verdad que nunca debes olvidar. Fuimos hechos salvos. Hemos sido traídos por el Señor. Hemos sido traídos de las tinieblas a su luz admirable para buenas obras. Amén. Amén. Para buenas obras, no por buenas obras, para buenas obras. La palabra del Señor dice, si usted quiere ir ahí, yo voy a hacer las lecturas. Mateo capítulo 5, en el versículo 14 al 16, dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ahora escucha el versículo 15. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Escucha bien esto. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos esa sal, esa luz, y dice aquí que nuestra luz debe alumbrar para algo. ¿Para qué? Para que los hombres, para que las personas vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Señor. No está hablando de una salvación por obras, es tú ya eres salvo y entonces muestra la realidad en esas buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice lo siguiente. Efesios 2, del 8 al 10 dice así: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, ayúdame por favor, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escuche, dice la Escritura, no es por obras nuestra salvación, no es por obras, para que no te gloríes diciendo que tú has hecho algo, que le diste la oportunidad de Dios, a Dios en tu vida, que tú le diste chance a Dios en tu vida. Dice, no es eso, sino que somos hechura suya para algo, para buenas obras. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14 dice así. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14 dice así: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Me ayuda con el versículo 14? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y, ¿qué dice ahí? Purificar para sí un pueblo propio. ¿Qué dice después? Celoso de buenas obras. Entonces, como tú puedes notar, mi amado hermano, esta es una verdad que nunca debemos nosotros olvidar. Fuimos hechos salvos para hacer buenas obras, para que muestres tu luz, para que hagas patente que eres creado en Cristo Jesús, para que a través de esas obras en tu vida puedas obviamente ser purificado, ¿verdad? En el Señor, para hacer esas obras que son para gloria del Señor. Entonces, como iglesia, hemos sido salvos para hacer esas buenas obras que exalten siempre al Señor. Que el mundo vea quiénes somos y quién es Él. Escucha, estamos puestos en este mundo para hacer bien. Estamos puestos aquí no solo para evitar el mal, sino para hacer bien. Me explico. No solamente es, yo no tomo. ¿Qué vas a hacer para hacer un bien y hacer que eso pueda ser disminuido, por lo menos en tu casa, en tu familia, alrededor tuyo? No estamos solamente puestos para evitar el mal, porque de tal caso entonces nos refugiamos en ese lugar, ¿verdad? Hacemos nuestra comuna, la comuna completita sola, y no nos relacionamos con nadie para no meternos en problemas, y los alejamos, estamos alejados de ellos a efecto de que no nos podamos contaminar. No, el Señor nos ha puesto ahí donde estás. Te ha puesto en un lugar complicado, te ha puesto en una empresa donde los patrones quizás son así duros, ¿verdad? Tremendos. O quizá estás en algún lugar donde los compañeros o donde tú trabajas no están haciendo lo más adecuado, ¿no? Como hoy nos mencionaban.
Pero es ahí justamente donde Dios te ha puesto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer y mostrar las buenas obras. Entonces, mi amado hermano, estamos puestos para hacer siempre el bien, no para simplemente evitarlo. Para hacer bien estamos puestos. Por lo que la iglesia, los salvos, los que hemos conocido al Señor, deben ser conocidos no tanto por lo que no hacemos, sino también por todo lo que sí hacemos. ¿Me explico? Esta mentalidad que mucha gente tiene hoy día del cristiano, es que los cristianos no toman, no fuman, no esto, siempre se van por el no, ¿verdad? Es que ellos no hacen esto, no hacen aquí. Y bueno, en cierta medida quizá eso nos mantiene en cierta característica como, mírenme qué santo pudiera llegar a ser, ¿no? Pero, ¿y qué dicen de lo que sí hacemos? Eso es básicamente lo que deberíamos considerar. Somos salvos por causa de las buenas obras que van a exaltar al Señor. Ese es el objetivo de nuestra justificación. No es el fundamento de nuestra justificación, sino el objetivo, es el fruto pues de nuestra justificación. Por eso, con esto en mente, entonces debemos vivir y debemos hacer buenas obras que exalten al Señor. Ahora la cuestión es esta, ¿y cómo? Bueno, una de las características que es importante que podamos entender es que el Señor nos habla acerca de qué hacerlo en nuestra vida práctica, cómo vivir este tipo de vidas que exalten el nombre del Señor a través de las buenas obras, que lo exalten. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, es importante ir a la palabra del profeta Miqueas. Les invito a que vayan ahí, por favor. Miqueas capítulo 6, 8, es un libro pequeño, ¿verdad? Estará más pegado ya al Nuevo Testamento. Pero dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Lo tiene? Vamos a leer juntos. Dice así: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Escucha lo que dice el profeta. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Y aquí está, 2 puntos. ¿Qué pide Jehová de ti? Y dice ahí, primero, solamente hacer justicia. Y mira cómo lo conecta inmediatamente. Y amar misericordia. ¿Notan? Hacer justicia y juntamente lo va a colocar. Y amar misericordia. Y después añade esto, y humillarte ante tu Dios. Por eso, mi amado hermano, con esto en mente, es importante ir a donde hicimos la lectura hace un momento de Isaías capítulo 58. Porque en Isaías 58, Dios nos va a hablar a usted y a mí sobre un aspecto de nuestra vida, de cómo estamos reflejando y para qué buscamos al Señor. Isaías, el profeta, escribe, mire, 700 años antes de Cristo. Él escribe 700 años antes de que Jesús viniera. De hecho, él escribe sobre el Mesías que vendrá, que es lo que en la visión de muchos de los judíos tienen aquí. Va a venir el Mesías, va a venir el Mesías. Dice que cuando venga el Mesías, Él llevará nuestros pecados en su propia justicia. Él está hablando del Mesías. Por favor, antes de leer Isaías 58, regrese un poquito a Isaías 53. Dice Isaías 53, los versículos 5 y 6. Dice así. Mire todo lo que habla sobre el Señor, sobre el Salvador, sobre el Mesías que vendrá. Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. ¿Lo tiene? Dice así. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. De tal manera que Isaías está escribiendo acerca de ese Mesías que vendrá, y lo que dice es que Él, cuando venga, llevará nuestro pecado en su propia justicia. Y no solamente va a llevar nuestros pecados, sino que cuando Él venga, traerá la justicia misma que Dios exige a los hombres.
A través de su vida perfecta, a través de su propia justicia, Él la va a traer para convertirse Él en nuestra justicia, en nuestro Cordero inmaculado que cargó en sí mismo el pecado de los suyos. Pero también vino y se hizo como uno de nosotros para mostrarnos cómo debemos vivir. No solamente el Señor ha cargado con todos nuestros pecados y listo, sino también para decirnos, así es la manera que ahora quiero que vivas. De nada sirve ver a un Jesús crucificado y decir, tú eres mi Salvador, si no tomo el ejemplo de cómo vivió entre nosotros. ¿Me explico? Porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Nuestro Cordero que ha limpiado nuestros pecados es el mismo también, que es el ejemplo a seguir. Porque dice Hebreos, poniendo los ojos ¿en quién? En Jesús. Ponlos en Él, porque Él es nuestro ejemplo, nuestro guía, el que nos dice qué hacer. De tal manera entonces, que por eso cuando el Señor Jesús llega, ¿recuerdan ustedes? Cuando llega Jesús a Nazaret, si va por favor a Lucas capítulo 4, cuando llega el Señor a Nazaret, la aldea donde Él creció, te encuentras que lo ponen a leer. Y entonces Él elige una porción de la Escritura. Y elige justamente Isaías capítulo, el capítulo que vamos a ver, de Isaías que hemos visto. Y dice el capítulo 4 de Lucas en el versículo 18 y 19. Dice así, ¿me acompaña? Vamos a leerlo con voz fuerte, hermanos, para que podamos penetrarnos en la lectura y podamos tenerlo en mente. Dice así Lucas 4, 18 y 19 juntos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora usted dice, para eso vino. Él vino a cumplir la profecía y en ese cumplimiento Él dice, yo he venido ahora que ya has sido reconciliado con el Padre, esto mismo tenemos que hacer porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Es decir, toda la justicia, la rectitud, la misericordia que Isaías exige o que el Señor exige a través de Isaías a su pueblo, al pueblo de Dios, y que Miqueas también se los dice, Cristo lo trajo al mundo en su propia persona. El Señor ha llegado con un nuevo tiempo, pero también ha llegado con un nuevo poder para hacer justicia y misericordia. Ya no es ahora por la fuerza, por hacer lo más posible de nosotros. Ahora tenemos la compañía y el poder del Espíritu Santo para vivir una vida que exigía lo que para nosotros sería imposible. Por ello, quiero que pongamos atención en lo que dice Isaías 58. Sobre todo, los primeros 5 versículos que el día de hoy los vamos a ver, nada más. La siguiente semana, si Dios nos permite, veremos el resto de Isaías, pero solamente hoy vamos a ver los primeros 5 versículos de Isaías. Les invito de nuevo, los que puedan ponerse en pie, hermanos, y leer los primeros 5 versículos de Isaías capítulo 58. Me van a leerlo, hermanos, con voz fuerte. ¿Está bien? Dice Isaías 58 del 1 al 5, juntos, con voz fuerte, dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Pueden tomar su lugar. Estos primeros 5 versículos
son una acusación de Dios a través del profeta Isaías contra la piedad sin fruto de la nación de Israel. Es una acusación muy seria, mi amado hermano. Es una acusación muy seria que Dios habla a través de Isaías a esa nación, a los israelitas, pero ten cuidado, porque también pudiera llegar a ser esta una acusación para ti o para mí. Dios manda a Isaías publicar el pecado de la nación de Israel. Y también, a través del profeta hoy, nos está hablando a ti y a mí. Y dice que el pecado de la nación, y probablemente también la tuya y la mía, es que el pecado está revestido de un aparente fervor religioso. Y ese es un gran peligro para cada uno de nosotros. Te previene a ti, me previene a mí de no caer, simplemente revestir nuestras vidas en un aparente fervor religioso. Adorar como si fueran, en su momento ellos adoraban como si fueran una nación justa y misericordiosa y obediente. Y ellos mismos, de hecho, se habían convencido a sí mismos de que realmente amaban a Dios y que realmente amaban sus caminos y que lo estaban buscando. Observa el versículo 2, Isaías 58, 2. Dice así: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Ya notaron esta cuestión que hacen estos hombres, estas personas ahí de la nación? Y creo que deberíamos considerarnos a nosotros mismos. Son personas piadosas. Son personas piadosas, pues vamos a ponerle así estas comillas. Son personas piadosas, son personas religiosas. Son personas que leen la Biblia. ¿Y cómo hacen para leer la Biblia? Mire, buscan cada día y quieren saber mis caminos. Es gente que toma su Biblia, estoy pensando, y está indagando, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? ¿Y qué dice tal autor? ¿Y qué dice el griego? ¿Y qué dice el hebreo? ¿Y qué dicen las genuflexiones del griego en esta porción? ¿Y qué dice tal teólogo y tal teólogo? No, ya lo entiendo. Esos eran gente que estudiaba, leen la Biblia, indagan en ella. Gente que ora y que se pasaba horas orando y hacía muchas cosas de oración. Eran personas que se congregaban y me temo que quizá estaría hablando también a nosotros. Era gente que se congregaba fielmente. Incluso llegaban a ayunar. Personas que disfrutaban ser y actuar de esa manera y que se sentían satisfechos en sus prácticas religiosas. ¿Te has topado contigo mismo haciendo eso? ¿Te has topado contigo mismo intentando leer la escritura y tener, ¿verdad? Aquí un diccionario, otro diccionario, uno virtual, uno esto, y tienes 1000 diccionarios y lees y sabes y esas cosas, y dice el Señor: cuidado que ese fervor sea meramente aparente. O te has encontrado orando, diciendo al Señor un montonal de cosas y oras y dices: ahora sí me salió una oración de poder. Pero simplemente estás haciendo y viviendo una apariencia. Y el gran problema de ellos y de muchos es que no disfrutan ni se sienten satisfechos con Dios. No se sienten satisfechos de los caminos del Señor. Disfrutan la religión en sí mismo, disfrutan ese tipo de cosas, disfrutan realizar ese tipo de cosas bastante religiosas. Aunque la llamen devoción, una devoción real, mientras que abandonan los juicios de Dios. Es gente que lee, que ora, que publica, que hace muchas cosas, pero su vida refleja otra cosa. ¿Te has enfrentado con alguien así? ¿Te has enfrentado más que considerarlo a él? ¿Te has considerando, me refería a alguien así, refiriéndote a ti mismo? ¿Te has visto en el espejo y te has considerado delante del Señor? ¿Soy yo este tipo de persona? Ahora, mire, para hacer más notorio su pecado, y quizá esa también está exhibiendo el pecado de ellos y el pecado nuestro, ellos dicen esto, versículo 2, ¿me acompaña? Por favor, vamos a leer de nueva cuenta versículo 2. ¿Lo tiene? Mire ahora cómo van a hacer patente ese pecado. Versículo 2.
en la última parte sobre todo. Dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Ahora, ayúdame con voz fuerte aquí. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Entonces, estos buscan que Dios intervenga a su favor con justos juicios. Es gente que está haciendo algo, está ayunando, está orando, está leyendo, está congregándose, está cantando bien lindo, está haciendo ese tipo de cosas y está buscando el rostro del Señor para que lo ayuden a Él, haciéndole justicia. Mira esto, mira lo que me están haciendo. ¿Por qué no haces justicia sobre esto, sobre aquello, sobre el otro? Es gente que se acerca a Dios y le adora. No sé, quizás incluso tenga hasta unas experiencias espirituales tremendas. Quizá en esa experiencia simplemente están viendo, ¿verdad?, aquella cuestión de Dios y sienten que Dios está totalmente cerca de mí. El Señor se ha manifestado, el Señor me ha hablado, el Señor ha dicho, porque en sus esfuerzos de acercarse al Señor quizá hayan tenido un tipo de experiencia. Pero si lo ves un poquito, vas a descubrir que estos tienen un problema. Hay un gran problema con ellos. Ellos tienen una frustración. Se han acercado a Dios con todo su esfuerzo y hay algo que no están entendiendo. Versículo 3, por favor. Dice el versículo 3, 58:3. Ayúdenme. ¿Por qué dicen? Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. Hasta ahí. Ahora, ¿notan? ¿Es frustrante o no? Es frustrante decir, oye, yo estoy ayunando, yo estoy orando, yo estoy leyendo, me estoy comprometiendo, me estoy consagrando al Señor, estoy buscando su rostro, estoy entre los hermanos, tengo conocimiento del Señor, yo sé lo que dice, yo sé lo que hace, yo sí sé, yo puedo entenderlo, y oro al Señor y ayuno al Señor y el Señor no me contesta, parece que no me toma en cuenta, parece que se ha olvidado de mí. ¿Qué está pasando? Están buscando a Dios para que les haga justicia y no está pasando nada. Entonces ayunan, se humillan para ver si Dios les otorga un justo juicio. Pero ellos no ven que simplemente no sucede algo. ¿Notas esta frustración? No sé si me pueda yo a dar a entender. ¿Cuántos se han sentido frustrados por eso? Yo sí. He ayunado al Señor, he orado al Señor, he buscado al Señor y a veces veo que no pasa nada. Tengo que revisar otras cosas, claro, es lo que hoy vamos a ver. Pero ¿te ha pasado? Hay una cosa que es soberanía de Dios. El Señor va a dar aquello que está en su propia gloria, pero aquí hay una acusación que no podemos ignorar, que no podemos decir, bueno, pues es que seguramente es que lo que le estoy pidiendo al Señor, sí, detrás de todo ello hay una acusación a estos hombres y a estas mujeres de la nación de Israel. Ellos ayunan, ellos se humillan, ellos buscan al Señor, ellos están haciendo muchas cosas, ¿verdad? Pero el Señor simplemente está sin oírlos. Mira cómo dice el profeta, el Señor a estos, versículo 3. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Ahora escucha esto. Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestra alma y no te diste por enterado. Qué frustrante, ¿no? Hago todo lo que es religiosamente posible y pongo todo mi empeño en ello y estoy haciendo todo eso y simplemente tú no oyes, simplemente tú te alejas, simplemente no te das por entendido, no te das ni siquiera por enterado. Es una forma de decir que Dios no está oyendo su oración, no les está haciendo justicia. Pero el Señor les dice al inicio del capítulo algo, que es aquí donde quiero que usted y yo pongamos atención. Versículo 1, ayúdame por favor, hermanos, con voz fuerte. Dice versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Escucha atentamente, escucha bien lo que está diciendo el Señor. Isaías, clama a voz en cuello y no te detengas.
Alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo, ¿qué cosa? Su rebelión y su pecado. Ay, caray. ¿Esto ya nos dice algo a nuestras vidas o no? Escuchemos atentamente, hermanos, y yo espero que que puedas escuchar la voz del profeta, la voz del Señor a través de su palabra diciendo, hay un pecado en ti, hay una rebeldía en ti, por la cual el Señor no te está escuchando. Aunque ayunes, aunque leas, aunque hagas lo que sea, aunque te portes religiosamente correcto, debes tener cuidado, considéralo, ve, observa. Agradezco al Señor, en la mañana cuando nuestro hermano Carlos tomaba la dirección, leyó este salmo que también a mí me gusta mucho, ¿cierto? ¿Qué dice el salmo? Examíname, oh Dios, y ve si hay en mi camino de perversidad, dice, ¿verdad? Y porque tú conoces y tú conoces, y eso es bueno, mi amado hermano, exhibirnos. Decíamos hace algunas semanas, exhíbete delante de Dios y dile, conóceme, Señor, porque quizá yo me estoy equivocando, me estoy errando, quizá estoy pensando bien de mí. Y el Señor dice, hay un gran problema. Tu problema es tu problema es que eres un rebelde y ejercitas pecado en tu vida. Y esto, mi amado hermano, es interesante porque ¿qué tipo de pueblo está describiendo el Señor? ¿No está describiendo a una nación que no lo busca? ¿No está describiendo el Señor a una nación que lo ignora? ¿No está describiendo el Señor a una nación que no ora a Él, ni se congrega, no va a la congregación? ¿No está describiendo a ese grupo de personas que nunca ayunan ni nunca leen? Él no está describiendo a esos. Está describiendo a los que verdaderamente, según ellos, están buscando al Señor. Están buscando a Dios, quieren saber más de los caminos del Señor. Oran y piden a Dios justos juicios y ayunan y se humillan delante de Dios. Ese es el tipo de persona que está acercándose a Dios. Pero Dios dice, eres un rebelde y hay pecado en ti. Todo lo que ellos hacen, incluso ese ayuno que ellos pudieran hacer afligiendo su ser, no le es agradable al Señor. Y pido, mi amado hermanos, que yo y tú, que no sea ese tipo de vida de adoración que tengamos, tú o yo. Y oro al Señor que ese no sea el tipo de adoración que exista en esta congregación. ¿Orarías, hermano, conmigo por eso? Señor, que no seamos una iglesia que tengamos ese tipo de adoración meramente religiosa. Porque en el fondo hay un gran problema en esa nación y en estas personas. Y quizá en ti, quizá en mí. Escucha la respuesta del Señor a esa congregación de Israel. Escucha esa respuesta de Dios a tu vida y a la mía. Isaías capítulo 58, por favor. Versículo 3. Vamos a leerlo completo el texto. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Me ayuda, por favor, con el versículo 4, por favor, y 5? He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. Aquí hay una respuesta de Dios para ti, para mí. Aquí hay algo que debemos considerarlo para nosotros hoy. Y mi amado hermano, oro al Señor para que estés atento a esta parte, para que puedas tomarlo en tu mente y en tu corazón y puedas ponerte frente al Señor diciendo: Dios, háblame a mí claro y fuerte como el profeta Isaías lo ha hecho a esa nación. Háblame a mí si estoy pasando por esta circunstancia. Abre mis ojos, hazme ver la realidad de lo que estoy haciendo. Aquí hay algo que debemos considerar para nosotros. Afligir el alma, es decir, ayunar, inclinar la cabeza como un junco,
¿Han visto los juncos cómo se inclinan? Son los que están en los ríos, ¿verdad? Esos que están paraditos y con las corrientes de agua se inclinan, casi llegan al raso o llegan al ras del piso, pues del agua, perdón. Se inclinan así completamente y cuando deja de pasar el agua y ya se calman las cosas, vuelven otra vez. Dice, estos afligían el alma ayunando, inclinaban la cabeza como un junco. ¿Puedes notarlo? ¿Qué significaría inclinar la cabeza como un junco? No solamente así, sino completamente, incluso en el piso, ¿verdad? Su frente en el piso, para mostrar que estaban ahí haciendo algunas cuestiones religiosas. Acostarse con ásperas ropas sobre las cenizas. Y dice Dios, esas son formas religiosas. Pero esas formas religiosas no es que esté mal hacerlo, ¿me explico? Esas formas religiosas van acompañadas de una vida en la que va detrás de sus propios placeres. Es una vida, sí, que hace esas cosas religiosas, pero va oprimiendo a las personas, a los trabajadores. Es ese tipo y ese estilo de vida religiosa, pero que se mete en peleas y en pleitos. Es ese tipo de vida que se inclina, que ayuna, que se acuesta en cilicio, ¿verdad? Y que aflige su alma, pero está pleiteando con la esposa, está pleiteando con los compañeros, que no está integrándose, ¿verdad? En su trabajo, sino que está hablando mal de uno, está hablando mal de otro. Es gente que hace todas esas cosas, pero en el corazón y en su boca está haciendo algo que es contrario a lo que se busca. La Nueva Versión Internacional, NBI, dice así: ¿acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Notan esto? ¿Acaso simplemente nos dicen que ayunemos los días miércoles y viernes? Ese día y todos los demás hago lo que sea. Ese día sí me duele el estómago y digo, Señor, tú sabes que estábamos orando y ya te pido y por favor, dame sabiduría con mi casa, ya estamos diciendo, pero el otro día se te olvida y empezamos a hacer las cosas exactamente igual. Escuche, vuelvo a repetir, dice la NBI, ¿acaso el ayuno que he escogido es solo para un día para el que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, se ponga ropa de luto y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable del Señor? Por eso, mi amado hermano, Dios te pregunta hoy, ¿a eso que haces le llamas ayuno? ¿A eso que haces le llamas día agradable a Jehová? ¿Y tú qué respondes? Esto que hago en mi casa cuando tomo mi Biblia por las mañanas y oro y al Señor y leo la Escritura, ¿verdad? Y luego andas en pleito, andas en chisme, te olvidas del Señor, a tu corazón no se doblega, ¿verdad? A las cosas santas, sino que de tu boca profieren malas palabras, haciéndole daño a tus compañeros o a quienes están debajo de ti, y después dices, no, es que estoy orando al Señor. Y dice el Señor, ¿eso crees que es agradable al Señor? Detente, como yo me detuve. ¿Esa es la manera en que vivo? No, tú sabes, Señor, que yo me estoy esforzando. No. A ver, hurga bien. Por eso dile al Señor, gracias, Charlie, por el texto que usó en la mañana. Conóceme. Aquí estoy, Dios. Revélame, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy hablando? Porque es muy bonito. Es muy bonito ayunar y decir, hermanos, estoy ayunando, ¿verdad? Pero en el transcurso de que termina tu ayuno, al otro día simplemente vuelves a hacer lo mismo. Por eso Dios te pregunta a ti y me pregunta a mí, ¿llamas a eso ayuno? ¿Llamas a eso día agradable a Jehová? ¿Llamas a eso vida piadosa? ¿Cuál es tu respuesta hoy? ¿Cuál es tu respuesta? Mi amado hermano, ¿cuál es la respuesta que tú le tienes a Dios si Él te pregunta? Eso que estás haciendo en las mañanas al orar, eso que tú estás haciendo al cantar los domingos y luego toda la semana te comportas de otra manera, ¿a eso le llamas devoción? ¿A eso le llamas oración? ¿A eso le llamas glorificarme? ¿A eso le llamas culto? ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta teórica sería,
No. Ese no sería un ayuno aceptable a Dios. Amado hermano, la verdadera prueba de que nuestro ayuno y de que nuestra vida de piedad, de adoración, de culto racional es verdadera, está en lo que hacemos los demás días en que no ayunamos. Está en lo que hacemos inmediatamente saliendo de aquí. Es y se da en el momento inmediato en que cierras tus Biblias por la mañana y te levantas y estás de rodillas. Ahí realmente prueba si esa es la devoción verdadera. Si eso realmente está siendo agradable al Señor. La manera en que vivimos en nuestra intimidad, mi amado hermano, es la manera en que vivimos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros subordinados, con nuestros amigos. Esa es la manera en que pruebas si realmente lo que estás haciendo es agradable al Señor. Esa es la manera en que tú puedes decir, sí, a esto sí le estoy llamando devoción, esto sí es devoción, eso sí lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque me estoy inclinando al Señor y estoy viviendo la palabra, estoy viviendo la oración, estoy viviendo eso que al Señor le glorifica. No simplemente estoy viviendo un título. La verdadera prueba de tu ayuno y de toda la vida de adoración, de culto racional, como dice la Escritura, si es verdadero, es que estás haciendo aquello por lo cual Dios te llama. La verdadera prueba de que tu ayuno y de que la manera en que vives y adoras el culto racional es verdaderamente lo que estás viendo, lo que estás oyendo de música, lo que estás viendo en las redes sociales, de lo que estás viendo en esos reels que de repente ya te enganchaste con uno y con otro y con otro y con otro y con otros. Ahorita mi Biblia, ahorita. Es que no puedo dejarlo, hermano. Eso es verdaderamente lo que tú sabes si realmente hay una devoción o no. La verdadera prueba es lo que haces después de hacerlo correctamente religioso. Porque la verdadera prueba de nuestro ayuno y de nuestra vida de adoración está de lunes a domingo. Y no solo el día que vienes, que lees o que ayunas. Amado, si tu ayuno te hace tolerante al pecado en otras áreas, si nos hace prepotentes, si tu ayuno te hace duro con tus empleados, o duro con tus compañeros, o te hace más contencioso, o te hace chismoso, o te hace enojón, o si te hace pleitero con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, o te hace autoindulgente en otras áreas de tu vida, o te hace ser tan enojón como para golpear a alguien, o para golpear la pared, o para tirar cosas en el piso, o para gritar. Ninguna adoración o ayuno que nos deje así, que nos haga reflejar eso, es un verdadero ayuno, no es una verdadera adoración a Dios. De ninguna manera será aceptable a Dios. Simplemente esta es una ofensa a Dios. Y la pregunta sigue eso. ¿A eso le llamas ayuno? ¿A eso le llamarás devoción? Eso es lo que Dios nos pide. Así que esta es una llamada de atención, mi amado, para que yo, para que tú, para que esta congregación huyamos, corramos, nos alejemos de sustituir la mera práctica religiosa por una vida justa, recta, santa. Amado hermano, no intentemos llevar nuestras prácticas religiosas alejadas de una vida moral, santa y justa. No intentemos llevar nuestra vida religiosa en paralelo con nuestra vida de satisfacción personal, de buscar nuestro propio bien, de buscar nuestros propios intereses, quizá muchos ajenos al Señor, muchos contrarios al Señor. Que Dios nos permita alejarnos de ese tipo de vida. El Señor los llamaría más adelante,
¿Cuál es la palabra que usa Dios para llamar a ese tipo de personas? Hipócritas. No intentemos ser fervientes en oración, profundos en el estudio de la palabra, entregados a los cantos que magnifiquen al Señor, fieles a los servicios de adoración por los domingos, férreos pues para llevar un ayuno, pero que seamos tolerantes en nuestra vida, en nuestras relaciones y nuestro amor al prójimo y sobre todo a nuestros hermanos en la fe. No hagas eso, no vivas así. La palabra quizá que podríamos usar es congruencia. Porque el verdadero ayuno se puede convertir en un medio bendecido por Dios para desarraigar de nosotros la dureza en el trabajo, para quitar la contienda en el hogar, para quitar de nosotros la tolerancia al pecado, para desarraigar en nosotros el enojo, para quitar de nosotros la ira, para quitar de nosotros los malos pensamientos. Hermanos, ahí es donde tú puedes acercarte al Señor con un corazón dispuesto, con un corazón humilde, con un corazón humillado. Amado, no convirtamos el ayuno en un vestido religioso. No conviertas tu oración en un simple vestido religioso. No conviertas la lectura de la palabra y acercarte aquí a la congregación y cantar y hacer estas cosas religiosas, voy a usar el término. No lo conviertas para ocultar cosas. No lo conviertas para permitir que siga sucediendo en tu vida esos pecados, esos malos pensamientos, esas malas palabras, esas malas prácticas. Eso, mi amado hermano, que hacen los hipócritas, que ofenden a ese Dios 3 veces santo. No lo uses como ese recurso. Más bien decide con la ayuda del Señor exponerte a Él, que Él te conozca y convertirnos en creyentes auténticos. Exponte al Señor para convertirse en un adorador justo y misericordioso, en un esposo, en un padre, en una madre, trabajador o patrón, que exprese su devoción, su amor, su lealtad al Señor, en una vida justa, santa, limpia, en una vida que exprese la realidad de una devoción que ama al Señor. Así que, mi amado hermano, la pregunta sigue siendo: ¿lo que haces, llamas a eso día agradable a Dios? ¿Las formas religiosas que tienes, le llamas agradable al Señor? El profeta sigue hablando con voz fuerte. Sigue hablándonos con voz a cuello. Y sigue sin detenerse. Y anuncia como trompeta. Y anuncia a nosotros nuestra rebelión y nuestro pecado. Así que si el Señor te ha mostrado que hay en ti algo de esto, arrepiéntete. Vamos a ponernos en pie.